Entonces, retomando la perspectiva que estuvimos hablando ayer. La democracia. ¿Por qué ustedes creen que este proceso en el que estamos muy cerca, que se va a llevar a cabo dentro de la última hora, fomenta la democracia? ¿Por qué creen que un proceso como un proceso electoral de una unidad educativa, de un colegio, fomenta la democracia? ¿Por qué creen ustedes? Miren que aquí estamos algunos representantes, supongo. Entonces, ¿qué Para opinan? fomentar el orden. Fomentar el orden. ¿Cómo, Felipe? Pues así, no, que no todo el mundo se vote de una sola vez y que se pueda confundir los votos, sino fomentando el orden por curso. Bueno, voy a tomar algo de lo que usted dice. Dentro de la democracia, uno de los puntos importantes es justamente que se crea la democracia para poder ir guiando a la sociedad. En eso, muy bien. Dentro de esta perspectiva, tenemos que comprender que la democracia se instaura, es el poder del pueblo, evidentemente, pero es el poder del pueblo en cuanto queremos tener un orden y un acercamiento más hacia el pueblo. ¿Qué más podemos decir en este proceso? ¿Alguien más? ¿Alguien con alguna otra idea? Porque este proceso que nosotros estamos llevando a cabo fomenta la democracia. ¿Por qué hacer esto del consejo estudiantil, de la participación de los estudiantes? ¿Por qué razón? Es un medio como de participación para que coja de manera directa o indirecta en un representante. Entonces estamos hablando que la democracia genera representación, representantes. Ahora, esta representación, ¿cómo funcionaría en Grecia? Porque no es la misma representación que ahora. Si yo tengo un representante, espero que ese representante tome las decisiones. Y yo, por lo general, simplemente voto. Pero en Grecia, ¿cómo funcionaría? Y es lo que nosotros vamos a ir puntualizando dentro de esta democracia. Dentro de la democracia que conocemos ahora es la democracia moderna, pero vamos a ir puntualizando directamente ya el tema que nosotros tenemos sobre la democracia y los procesos históricos que conllevaron a esta consideración, porque este es un proceso que conlleva justamente estos procesos históricos a pensar en una democracia moderna. Esta democracia moderna en la que nosotros estamos es representativa. ¿Cuál sería el objetivo? Que tengamos, por ejemplo, si A, B, C, D, lo que sea, que gane, tenga la posibilidad de acercarse a las personas que los eligieron. A veces, dentro de la democracia, ¿cuál es el inconveniente? Bueno, decimos, usted es el representante, toma las decisiones. Yo no tengo nada que ver con esta consideración. Una de las consideraciones o errores que nosotros podemos tener cuando hablamos de democracia. La democracia, ya en contextos propiamente históricos, podemos nosotros decir que la democracia nace en Grecia, es una consideración y viene de un concepto griego. ¿Qué sucede? Que en el siglo 7 antes de Cristo se dio un hecho. Existió una serie de malas cosechas y abusos de poder que generaron pobreza. No es que nace la democracia porque simplemente unos pensadores o unos filósofos se sentaron a darse cuenta o a analizar qué era lo mejor. Acuérdense que Platón no creía en esta consideración de la democracia. Aún así, estas malas cosechas y abusos de poder, sobre todo a los campesinos, generan que se intente dar un cambio. ¿Y por qué digo esto? Porque por lo general
los cambios se dan por grandes rupturas, como veíamos en la historia. No son procesos de inicio y fin ni nada por el estilo, son consideraciones de ruptura y de problemas importantes que se vienen generando. Dentro de esta consideración, en el año 620 antes de Cristo, el legislador llamado Dracón, era un legislador de toda esta consideración griega, este legislador llamado Dracón, no se olviden este nombre, redactó un conjunto de leyes, normas diferentes a las divinas para organizar la vida en sociedad. No nos vamos a fundamentar en lo que la religión dice, en este caso en que los dioses nos conforman como ellos piensan, sino que la vida en sociedad debe tener leyes humanas. Dracón entonces genera una serie de leyes que intentan cambiar la perspectiva y le dan el centro y el fundamento al humano. Ese debe ser el fundamento. ¿Cuál va a ser el problema cuando hablamos de Dracón? Que sus leyes fueron drásticas y generaron también un descontento en la sociedad, pero por lo menos hubo un cambio, hubo un inicio. A partir de estos elementos y estos problemas que vinieron dándose, entonces nosotros podemos decir que al centrarse en el ser humano se genera un cambio, pero estas normas fueron drásticas. Es decir, que hubo un cambio brusco y al tener estos cambios drásticos también se generó un descontento. ¿De dónde nacen todos los procesos de lucha por los derechos? Recuerden que los temas que estuvimos revisando las clases anteriores se refieren directamente a los derechos. ¿Dónde se generan estas rupturas? Si se dan cuenta, en los descontentos sociales, cuando la gente no está conforme con algo, cuando va generando estos procesos de lucha. Recordemos, procesos para que se genere la Declaración de los Derechos Humanos. Primera, Segunda Guerra Mundial. Es decir, un proceso drástico, una consideración de un cambio fundamental. Pero Dracón genera este cambio en el 620. Comienza a dar leyes, a dar perspectivas que permitan mostrar por lo menos al pueblo desde otra perspectiva. Como se genera este descontento social, otro legislador, Solón, en el año 593 y 594, genera un cambio profundo, ya no solo de leyes que permitan introducir al pueblo, sino que ya cambios profundos, y propone una reforma. ¿Cuál es la última reforma que tenemos nosotros en el país como reforma constitucional? ¿De qué año es? ¿Alguien sabe la última constitución? ¿No? ¿Nadie? No se olviden, la última constitución de 2008 genera un cambio de perspectiva. Lo mismo sucede desde Solón, que propone una forma de gobierno que prácticamente, ¿qué es la democracia? Y esto, por favor, tendrán en cuenta. La democracia es una forma de gobierno. Por favor, eso sí, muy claro. No hablamos de factores económicos, no hablamos de factores de índole territorial, ni de quién o no tiene democracia o consideraciones por el estilo. Es una forma de gobierno, así como existen diferentes formas de gobierno. Hay diferentes maneras de entender el gobierno, diferentes formas de aplicar esta consideración. Por lo tanto, propone una forma de gobierno
que se centra en el interés común. Algunos pensadores, algunos filósofos ya hablaban del bien común, como Aristóteles. Por lo tanto, no es ajena a la perspectiva del pensamiento propio de la filosofía. Siendo gobernante, eliminó la ley de Dracón y creó una nueva ley que reducía el poder de la nobleza. Este es el punto central cuando hablamos de democracia. Para que exista democracia, el pueblo debe gobernar. Por lo tanto, Solón instaura una serie de leyes que reducen el poder de la nobleza, de los grupos poderosos. Por lo tanto, aquí podemos nosotros directamente ir hablando de democracia. Aquí podemos nosotros decir que se instaura la democracia. Cuando Solón cambia de perspectiva y le da el poder al pueblo. Así aparecen normas, leyes que ordenan la vida en la sociedad y que están por sobre los caprichos de los gobernantes. La democracia siempre está regida o instaurada dentro de las leyes. Y como les decía, la ley máxima de un país es la Constitución. En Grecia se crearon las bases de una forma de gobierno que persigue el bien común, lo cual implica que el Estado debe satisfacer las necesidades de dicha población. A partir de la consideración de la democracia, de la instauración en Grecia de la democracia, hay dos elementos que debemos puntualizar: el Estado y los individuos. ¿Cuál es la función del Estado? Desde el cambio, la función del Estado será principalmente satisfacer necesidades. Ya no va a imponer consideraciones, ya no va a imponer ideas, ya no va a decir qué se puede o no hacer, simplemente va a facilitar. ¿En qué se basan para poder sostener y poder satisfacer estas necesidades? Principalmente en la normativa, en las leyes. Y de aquí, de esta consideración, nace la definición de democracia, donde demos es pueblo y kratos es poder. Este poder en el pueblo se expresaba a través de la asamblea. Hasta ahora nosotros tenemos la asamblea. ¿Cómo se expresa el poder? Se expresaba a través de la asamblea. O en griego, como le decían, eclesía. ¿Qué quiere decir una asamblea? ¿Qué es la asamblea? Por ejemplo, la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Qué es? ¿Qué es una asamblea? ¿Qué entendemos por asamblea? Donde está un conjunto de personas de distintos lados del país y entre distintas opiniones sobre distintos temas que son de suma importancia para el país y su organización. Ya hay diferentes opiniones. Mientras más opiniones existan y más variadas sea, mejor. Cumplen, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, dependiendo de la provincia, dependiendo de la región a la que pertenezcan, cumplen la función principal de tomar decisiones. Por lo tanto, la misma consideración para la Asamblea griega. La función principal, bueno, primeramente está integrada, y aquí hay que puntualizarlo en Grecia, está integrada por
ciudadanos, ya sabemos quiénes eran ciudadanos, ¿sí? Ciudadanos libres que cumplen una función, la que acaba de decir la compañera, principalmente tomar decisiones. Esta es la función, tomar decisiones, decidir qué se va a hacer, qué se va a realizar. Esto no olvidarse, porque funciona hasta la actualidad la asamblea así. Y el voto popular, que es el voto representativo a través de los asambleístas, determina el cambio o no de una normativa, siempre y cuando escuchen al pueblo. Pero aún así, había exclusiones. Ya sabemos, si hablamos de ciudadanos libres, solo estamos hablando de los hombres, y están excluidos de personas esclavizadas, de extranjeros, mujeres. Todos ellos no pertenecían dentro de esta consideración a la polis. Por lo tanto, no eran parte de la asamblea. Pero aquellas personas que eran parte de la asamblea podían directamente relacionarse con los gobernantes, con aquellos que guiaban la visión y la perspectiva. A esto, el que yo pueda directamente del pueblo obtener a los gobernantes, que el pueblo pueda directamente acercarse a la consideración de hablar con sus representantes, pero en este caso no son ni representantes, en realidad son los mismos o las mismas personas del pueblo, los mismos individuos del pueblo, son los que pertenecen a la asamblea. A esto se le denomina democracia directa. Grecia tenía democracia directa. ¿Por qué puntualizo esta consideración? Porque cuando estamos introduciéndonos a la democracia moderna, a la democracia que conocemos ahora, a la democracia representativa, no es igual a la democracia de los griegos. Ahí cada persona que pertenecía estaba dentro del proceso, no es solo un grupo, sino todo el pueblo participa dentro de la toma de decisiones. Entonces el pueblo puede opinar, dar su punto de vista, pero ojo, aquí llamamos pueblo, aquí dentro de estas consideraciones siguen siendo los ciudadanos, pero hay la posibilidad de esta democracia directa, de la participación de cada uno de los individuos que conforman la polis griega. Entonces sabemos y concluimos esta perspectiva, cerrando ya lo que hemos visto en esta clase, que la democracia nace en Grecia, nace con la perspectiva y sobre todo en Atenas. Acuérdense de lo que hablábamos al principio. ¿Cuál es uno de los elementos importantes de Atenas o un aporte? La política. Dentro de eso, la consideración de la democracia. Por lo tanto, los griegos han hecho un aporte importante a la consideración que tenemos hasta la actualidad, con sus variaciones en la democracia moderna. Pero esta democracia directa impulsa o se guía dentro de la perspectiva de ir cambiando, de ir generando modificaciones a la visión y a la perspectiva de lo que se entiende propiamente por democracia. Vamos a cerrar con una pregunta sencilla, obvia, evidente, que nos permita, pero desde su punto de vista. Sencillo. ¿Qué es democracia? ¿Qué no quiero que pongan aquí? Poder del pueblo. No pongan eso, por favor, porque esa es la etimología y es la consideración griega. Y es verdad que tiene que ver con el pueblo y todo lo que ustedes quieran, pero no vale poner poder del pueblo. Desde su punto de vista, su opinión. Yo ya estaba poniendo, ya les vi por ahí que ya levantaron el lápiz y dijeron, ay, pero eso mismo puse. O sea, está basado dentro de la consideración del poder del pueblo, pero quiero que ustedes den su punto de vista. ¿Qué entienden por democracia? Nosotros hablamos mucho de este proceso. Tenemos que ser democráticos, tenemos que participar, pero ¿qué significa la democracia? En base a lo que hemos visto, en base al poder del pueblo, pero eviten poner simplemente esas dos palabras. Con eso terminamos la clase.